por Benedicto XVI. Todos hemos querido venir a esta nuestra casa, a la casita sagrada, la casa de María, nuestra Madre, la casa de la Iglesia y también la casa del Papa Benedicto XVI. Muchas cosas quisiera decir, pero no es el momento oportuno. Solo quiero compartirles lo que ha sido mi vida en ese segmento de camino con el Papa Benedicto XVI. Tuve la oportunidad, de modo muy personal, de haber sido testigo de su presencia y su palabra en 5 momentos importantes para mí. Primero, me tocó estar en la conferencia del CELAM en Aparecida. En esa ocasión, me llenó profundamente el corazón al escuchar al Papa Benedicto, que ya nos indicaba el momento crucial de nuestra historia y nuestra Iglesia. Decía él, estamos en una encrucijada, donde hace falta que alguien nos diga el sentido correcto. Cuando leí su testimonio espiritual, su testamento, corroboré aquello que nos dijo en Aparecida. En su testimonio espiritual nos dice: manténganse firmes en la fe y no se dejen confundir. Esas palabras hay que retenerlas en nuestro corazón. Manténganse firmes en la fe y no se dejen confundir. El Papa nos decía, solo la verdad unifica y su prueba es el amor. Hay confusión, hay incertidumbre, estamos en una encrucijada, pero ya sabemos que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y Él nos decía, solo la verdad unifica y su prueba es el amor. También nos decía algo que a mí me impresionó: quien excluye a Dios de su horizonte falsifica el concepto de realidad y en consecuencia solo puede terminar en caminos equivocados y con recetas destructivas. El Papa Benedicto ha sido el gran apologeta de Dios. Dios en el centro de la vida de todos los hombres y de toda la Iglesia. Sin Dios, todo se falsifica y cualquier receta es destructiva. Me tocó también recibirlo con muchos de ustedes en León, Guanajuato, en su visita a nuestro país. Y recuerdo que nos decía, el mal y la muerte no tienen la última palabra. Era para animarnos en este desconcierto de guerra y de violencia. A veces pareciera que el malvado triunfa
y que el mal es la última estación del ser humano, y no es así. Ni el mal ni la muerte tienen la última palabra. Tuve la dicha de participar en el Sínodo de los Obispos en el año 2012. Y recuerdo que de modo muy espontáneo, en una de sus intervenciones, nos habló de algo bien importante, de la profesión y la confesión de fe, que es exactamente su recomendación en el testamento. Manténganse firmes en la fe, profesar y confesar la fe. El Papa Benedicto tenía muy claro que el ser vicario de Cristo no era solo recibir el báculo de la autoridad, sino recibir también la cruz de Cristo. Es más, puedo decir que el báculo fue para él siempre la cruz de Cristo. Y como a todos nuestros pontífices recientes, grandes santos, les ha tocado ser vicarios del dolor de Cristo. Han compartido su cruz y han compartido su dolor. El Papa Benedicto no escapó a esta realidad. Cuántas críticas, incluso insultos, pero nunca desmayó. Sabía que esa era la misión, que ese era el encargo de Jesús, que como vicario suyo no podría ser otra cosa más que conducirnos a nosotros por el camino de la fe y hacernos entender que Cristo está vivo y que Él camina con su iglesia. También tuve la oportunidad de estar con Él en la visita ad limina, cuando los obispos tenemos la oportunidad de hablar muy de cerca con el Santo Padre. En esa ocasión me dijo, como obispo entonces de Tuxtla, me dijo: hay que querer mucho a los sacerdotes de la diócesis. Y ahora, recientemente, tuve la dicha de estar en los funerales del Papa Benedicto allá en Roma. Me tocó ser testigo de la oración cariñosa del pueblo, del cariño del Papa Francisco hacia el Papa Benedicto. Nunca había visto tantos sacerdotes en una concelebración, más de 3,000. Y ahí también pude hacer mías sus palabras y su recomendación en su testimonio, su testamento de vida. En su testamento espiritual, que se convierte también en un encargo para nosotros, hay 2 palabras claves: gracias y perdón. No hay otra manera de vivir así la vida: agradecer y pedir perdón. Y así lo hizo él en su testamento espiritual. Al final dice él: recen por mí para que el Señor, a pesar de mis defectos y pecados, me reciba en la morada eterna.
Ese era su sueño y su deseo, que rezáramos por él, y lo estamos haciendo aquí, en esta casa de María. Y queremos hacer nuestras las palabras del Evangelio de hoy, aquella oración de los discípulos de Maús: quédate con nosotros porque ya es tarde y la noche está cerca. Este pasaje del camino de los discípulos de Maús fue siempre muy apreciado por el Papa Benedicto. En muchas ocasiones habla de su vida como un camino con tramos luminosos, un camino con tramos oscuros, pero siempre seguro de que le acompaña el caminante, el peregrino Jesús de Nazaret. Esa certeza siempre la llevó en su corazón. Agradezco a quienes propusieron esta lectura para esta celebración, porque el camino de Maús es el camino de la Iglesia, es el camino de la humanidad, es nuestro camino en el que Cristo va con nosotros, disipa la tristeza y anima la caridad. El Papa Benedicto, como vicario de Cristo, así ha entendido su misión. Él ha querido caminar con nosotros y supo de los peligros del camino y supo de la falsedad de los ídolos del mundo. Por eso él dijo en su testamento: manténganse firmes en la fe y no se dejen confundir. Ese es el camino, y le agradecemos a Dios que nos haya bendecido con el pastoreo del Papa Benedicto. Ustedes y yo somos muy afortunados en estos tiempos de nuestra iglesia. Aunque problemas, dificultades, guerras, Dios ha provisto con pastores santos y muy grandes. A mí me ha tocado, desde niño hasta la fecha, el Papa Pío XII, San Juan XXIII, San Pablo VI, el Papa Juan Pablo I, que pronto será también canonizado, San Juan Pablo II, Benedicto XVI y hoy el Papa Francisco. ¿Qué más podemos pedir? Lo tenemos todo el amor de Dios. Por eso caminamos con confianza, seguros de que vamos con Cristo, seguros de que tenemos una mamá que nos quiere tanto, la Virgen de Guadalupe. Un buen católico, un buen mexicano, sabe que tiene tres amores inseparables: el amor a Cristo en la Eucaristía, el amor a María, la Virgen de Guadalupe, el amor a los pastores y de modo especial al sucesor de Pedro. ¿Qué mexicano no tiene estos amores? ¿Por qué nosotros conservamos tanto cariño a los sumos pontífices,
como quisimos al Papa Juan Pablo II, como quisimos al Papa Benedicto, como queremos ahora al Papa Francisco, porque los mexicanos tenemos dos amores fundantes de nuestra fe: la Eucaristía y Santa María de Guadalupe. Hoy pedimos por el Papa Benedicto. Él nos lo ha suplicado. Recen por mí, para que el Señor, a pesar de mis defectos y pecados, me reciba en la morada eterna. Yo recomiendo a Dios, a su Hijo Jesucristo y a la Virgen de Guadalupe. Recomiendo mucho al Papa Benedicto, un buen hombre, un buen sacerdote, un gran obispo y pastor de la Iglesia. Que Dios le dé la gloria, y nuestra oración sincera por él, que tanto quiso a Jesús, que tanto amó a la Iglesia y que fue capaz de mantenerse en el valor de decir y de testimoniar la verdad. No olviden su recomendación. México, cada uno de nosotros, manténganse firmes en la fe y no se dejen confundir. Y hoy le decimos a Jesús: quédate con nosotros, porque ya es tarde y viene la noche.